Radio Noticias 99.9. Vamos a la información judicial. Mira, hoy quería contarte brevemente algo que tiene que ver con un tema del cual está hablando todo el mundo hoy día, pero que realmente me interesó porque hay cosas que son como para tratar de entenderlas y conversarlas. Se estrenó hace poco la película, el jueves se estrenó la película de Pablo Trapero sobre el clan Puccio, que es uno de los casos criminales, creo, junto con Silla Murano y algún otro más, los de mayor resonancia que ha tenido la historia argentina, al menos en esto que tiene que ver con crímenes que se han producido, no solamente en cantidad, sino en circunstancias que son llamativamente cotidianas, de esas circunstancias en las cuales uno no piensa en ningún momento que están encubriendo un crimen. Los Puccio vivían en una casa en donde encerraban sus víctimas, y una de las cosas curiosas que tiene esto es que mientras sus víctimas estaban encerradas en un sótano, ellos recibían visitas y charlaban con la gente como si fuese la vida más normal de todas. Pero ¿cuál es la relación que tiene esto con la justicia y con esta columna? Bueno, había en la familia Puccio distintos integrantes y todos tenían un rol. El más conocido de ellos era Arquímedes Puccio, que fue el hombre que encabezó esto que desde el libro que se escribió y desde la película se denomina El Clan, y que murió a los 84 años hace poco tiempo en La Pampa, donde estaba alojado y donde vivía en la casa de un pastor evangelista, un Arquímedes Puccio que se había recibido de abogado dentro de la cárcel. Pero no me quería ocupar de esto, sino que recorrer un poco en tres tramos una familia que tuvo personajes que parecieron formar parte de la banda y parecieron en algunos otros casos no formar parte de la vida que se estaba viviendo en ese momento. Por ejemplo, los hijos más chicos, las hijas más chicas, una se llamaba Silvia y otra Adriana, tenían 13 y 8 años cuando detuvieron a su padre y al resto de la familia. Una, Silvia, murió de cáncer en el 2001, la otra, Adriana, desapareció de la vida pública y según cuentan aquellos investigadores de la época, estuve recorriendo unos cuantos artículos que se han escrito en los diarios en esos momentos, se cambió el apellido y nadie sabe dónde vive. Obviamente se iba a cambiar el apellido después de todo lo que estaba pasando. Además, uno estima con 13 años, y los investigadores señalaban esto en algunos reportajes y en algunas entrevistas que se le han hecho últimamente para recorrer cómo había sido la idiosincrasia de esta familia, ellos no tenían la menor idea de lo que estaba pasando en la casa. Lo curioso de esta familia son los dos hijos de Arquímedes Puccio, más allá de que su mujer, llamada Epifanía Calvo, dicen que puede vivir en Buenos Aires, que tiene cerca de 90 años y de la cual no se tuvo más noticias, a pesar de que en el libro de Palacios, que es el autor del texto original, el periodista Rodolfo Palacios dice que esta mujer podía haber formado parte importante en el armado de esta banda. Pero decía, los hijos, tenía dos hijos varones, uno era Alejandro y otro es Daniel. Alejandro era porque murió en cárcel a los 48 años, en el año 2008 murió Alejandro. Cuando los detienen, Alejandro intentó suicidarse repetidamente, desde el momento de la detención hasta que falleció en la cárcel, según cuenta su abogado, producto de las secuelas que le dejaron estos intentos de suicidio. Uno de ellos se produce cuando se escapa de la custodia, esposado, y se tira de un quinto piso de tribunales. Lo habían liberado en el 97, por lo que en ese momento era la ley del 2 por 1, es decir, se cumplía un año de prisión por 2 de condena, de acuerdo a la buena conducta que hayan tenido dentro de prisión, pero por algunas cuestiones técnicas lo volvieron a encarcelar porque el proceso no había sido el correcto. Y el otro, que es el caso más extraño y más curioso de los hijos de Puccio, se llama Daniel Puccio. Daniel Puccio se fue del país en cuanto detuvieron el clan, logró fugarse en los momentos en los cuales habían detenido al resto de la familia, se escapó, nadie sabe dónde fue. Los investigadores y aquellas personas que trataron de reconstruir la historia de esta familia suponen que estuvo en Brasil o en Nueva Zelanda,
y volvió a la Argentina en el año 2013. ¿Para qué volvió en el 2013? Para pedir su libertad. Claro, ¿por qué? Porque él había sido condenado por ser partícipe necesario a 13 años de prisión. Como estuvo prófugo más de 13 años, la condena prescribió, entonces él volvió a tribunales a pedir que lo dejaran en libertad y que le quitaran ese pedido de captura internacional que tenía al haber ya prescripto el tiempo en el cual podía estar en la cárcel y detenido. Es el único que queda, que se presume sigue viviendo en Brasil y se dedica al rugby, que era un deporte en el cual o el cual la familia le dedicaba mucho tiempo. Alejandro fue jugador del CASI, uno de los clubes de San Isidro en Buenos Aires, y Daniel también, pero no había tenido mayor trascendencia. Y una última cosita, ¿por qué detienen los Puccio y qué hicieron? Secuestraron 4 personas, de las cuales a 3 la mataron. El 22 de julio mataron a Ricardo Manuquian, de 23 años, la familia había pagado un rescate de $250.000, pero lo asesinaron igual. El 5 de mayo del 83 detuvieron a Eduardo Aulet, que era ingeniero y que también era jugador del CASI junto con Alejandro. Lo secuestraron, pidieron $150.000 de rescate, lo asesinaron igual y tiraron el cadáver, que fue hallado 4 años después en un descampado. Y la otra víctima fue Emilio Naum, a quien secuestraron en junio de 1984, y también, a pesar de que pidieron el rescate y demás, como Naum intentó resistirse, lo mataron de un balazo en el pecho. La última víctima fue una empresaria, Nélida Bolgini de Pardo, a quien secuestraron el 23 de agosto del 95, pero a ella la policía logró rescatarla, y ahí fue cuando detuvieron a este clan que tenía sus víctimas en cautiverio en el sótano de la casa. Toda una historia es esta del clan Puccio, que por un lado es, entre comillas, atractiva a la historia del periodismo policial, porque tiene aristas que son realmente cinematográficas. De hecho, la película tiende a ser un éxito en el cine. Pero por otro lado también está lo otro, está el costado social y el ver por qué este tipo de acciones generan tanto interés y tanto morbo en un público que ha colmado en estos últimos días, desde que se estrenó hasta ahora, las salas cinematográficas en Buenos Aires para enterarse de una historia de crimen, de muerte y de torturas, pero además de perversiones de una familia que parecía muy pero muy normal y que al final, digo, terminó siendo una suerte de secta del crimen. Sí, además una familia clase media, ¿no? A lo mejor lo que haga más atractivo el tema para el público es que corresponde a una familia normal. Sí, a la vista del resto de la sociedad, ¿no? El tipo era ingeniero, iban a la iglesia el fin de semana, salían y entraban en horarios normales. Lo único distinto era que tenían la gente secuestrada en su casa y que después la terminaban matando. Somos Radio Noticias 99.9.